Buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Por cierto, felicidades en el Día de la Mujer. Y a todos los hombres también. De pasada, también es un motivo de celebración. Es un motivo de celebración de todos. Estamos aquí para realizar la presentación de este libro, Gobernanza Local y Educación, la supervisión escolar, un libro especializado, resultado de una investigación muy acuciosa realizada por dos investigadoras muy distinguidas, la doctora Gloria del Castillo, quien es académica de esta institución, de Flaxo, y Alicia Azuma, que ha sido su coautora y colaboradora conjuntamente en la investigación que ambas han realizado. Igualmente nos acompañan personas que no necesitan presentación y que han aceptado generosamente darnos un rato de su tiempo para este diálogo, esta conversación. El maestro Alberto Arnaut, del Colegio de México, el doctor Luis Fernando Aguilar y el maestro Guillermo Tapia. Para dar paso a la actividad, agradezco también, por cierto, la presencia del embajador Mario Chacón, director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública y amigo de esta casa, y amigo personal, por su interés para estar aquí presente. Para proceder a la presentación, quiero dar primero la palabra a la maestra. ¿Vas a hablar tú primero? Cambiaron la jugada, cambiaron la jugada. A la doctora Gloria del Castillo para dar algunos de las características principales del trabajo que realizaron, con el objeto de que entendamos mejor los comentarios que se harán a propósito de esta obra. Bueno, muchas gracias a doctor Valdés, Paco, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También pues muchas gracias a nuestros comentaristas. Como ellos saben, la verdad que nos ha entusiasmado mucho el que hayan aceptado, porque pues son investigadores con una trayectoria muy importante y sobre todo sus aportaciones pues nos han servido de guía, ¿no? De manera muy importante para esta investigación. Entonces realmente se los agradecemos mucho. También quiero, bueno, agradecer a todos los que nos acompañan, los colegas de aquí de la Flaxo, pero también contamos con un grupo muy importante de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y también de la Universidad Panamericana. Realmente les agradecemos que estén acá, porque bueno, también estos libros los pensamos también para la docencia y nos da mucho gusto que así sea, y esperamos pues tener una retroalimentación de su parte, ¿no? Entonces bueno, también amigas de hace muchos años que están acá con nosotros, mis papás y hermanos. Bueno, para platicarles un poco muy brevemente del libro, porque en realidad lo que queremos es escuchar a nuestros comentaristas. Este libro, si algunos conocen, el primero nació de un proyecto de investigación desde el 2004 y que el tema tiene su origen, como lo decía hace unas semanas aquí en la Flaxo, nace a partir de un programa que tenemos acá en la Flaxo, un programa a distancia que es la especialidad en política y gestión educativa, donde bueno, el tema de la supervisión salió de manera muy importante. Nosotros como investigadoras nos ocupamos de él, pero lo rico de esto fue que al darnos cuenta que bueno, la supervisión no era una cosa aislada, estaba muy asociada a las políticas educativas, pero sobre todo a la configuración y características y diseño del sistema educativo mexicano, ¿no? Y una vez que nos metimos también al sistema educativo mexicano, bueno, pues ya nos metimos un poco también a la reforma, no un poco,
a la reforma del Estado, ¿no? Y esto pues nos dio mucha riqueza, nos abrió el panorama, y bueno, por los intereses de investigación tanto de Alicia como míos, nos parecía muy importante contextualizar este tema tan particular en esta parte más amplia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que cuando busquemos soluciones, no las busquemos en la supervisión misma, sino las busquemos en el diseño de políticas y pensemos en una reforma muy seria del sistema educativo mexicano, y bueno, pues ya, si se puede, la reforma del Estado, ¿no? Que aquí tenemos especialistas. Yo no quisiera abarcar más, solamente también quiero agradecer mucho que está aquí el maestro Lorenzo Gómez Morín, que es ahora actualmente investigador asociado de la Flaxo, pero también fue secretario de Educación Básica, y bueno, también fueron muy importantes sus aportaciones. Nos acompaña también acá Susana Justo, que es la directora de Servicios Educativos de Iztapalapa, que como siempre lo digo en cualquier espacio que he tenido oportunidad de hablar de nuestra investigación, desde que la conocimos, sabíamos que algo distinto estaba pasando en Iztapalapa. Entonces, pues muchas gracias, y Alicia, si quieres agregar algo. Bueno, pues igualmente quisiera agradecerles a todos que nos estén acompañando el día de hoy. Para nosotras es un día muy importante, es el momento en el que pues, vamos a ver como condensado todo este trabajo a partir de los comentarios que nos interesan mucho de los presentadores, que para nosotros la verdad que son de lujo, fueron efectivamente la base sobre la que trabajamos, y nos interesa mucho escuchar su opinión. En este segundo libro nos sentimos un poco más atrevidas en el sentido de proponer algo que quizá no sea muy aceptado por todo el mundo o esté de acuerdo, pero creemos que es una propuesta distinta, que se tiene que llevar a la discusión y que sobre todo se tiene que poner a la prueba para ver si realmente funciona o no. En ese sentido es que nos interesa mucho que este libro trascienda y que se pueda llevar a la práctica, para que no se quede solo en una idea escrita en papel, ¿no? Y ojalá tengamos la oportunidad de poder verlo plasmado en alguna experiencia local, que es lo que estamos proponiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero dar ahora la palabra al doctor Luis Fernando Aguilar Villanueva, quien es doctor en filosofía con especialidad en filosofía política. Bueno, desde luego Luis no necesita presentación, pero de todas maneras quiero darle la más cordial bienvenida, y es decir que actualmente, y según entiendo también recientemente, fundador y director del Instituto de Política Pública y Gobierno de la Universidad de Guadalajara, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido profesor de la UNAM, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública y es investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores. Es reconocido por haber introducido el estudio de la disciplina de las políticas públicas en México. Algunos de los primeros textos y de las primeras compilaciones en la materia se deben a su impulso o a su autoría. Incluso en el mundo académico de lengua española a fines de los años 80 fue pues, pionero en el impulso del análisis de la gestión pública, de la gobernanza y del estudio de las políticas públicas en México. Destaca esta línea el haber sido miembro del Comité Internacional de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, de entre 2006 y 2009.
Ha escrito diversos artículos y libros sobre teoría política, políticas públicas, gestión y gobernanza, entre ellos Public Governance for Results, a Conceptual and Operational Framework, publicado el año pasado, Gobernanza, el nuevo proceso de gobernar, en el año 2010, Gobernanza y gestión pública en el año 2006, y coordinó la colección de antologías de política pública publicada por Miguel Ángel Porrúa en 1992. Doy la palabra al profesor Luis Aguilar. Buenas tardes, estimados amigos. Agradezco la invitación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y de su director aquí presente, el doctor Francisco Valdés. Y agradezco también particularmente la invitación que me hicieron las autoras del libro Gobernanza Local y Educación, la Supervisión Escolar, a saber, Gloria del Castillo y Alicia Azuma. Se habla negativa, siniestramente, de asesinos seriales, pero más luminosamente existen también investigadores seriales, investigadores que están atraídos por el mismo objeto de conocimiento, están capturados por ese tema, de modo que vuelven una y otra vez a estudiarlos, a analizarlos, a incorporar nuevas perspectivas, a replantear el problema, a complejizar el problema, a refinar sus hipótesis causales y a depurar conclusiones y eventualmente sus recomendaciones. Gloria del Castillo y Alicia Azuma son investigadoras seriales que regresan a los temas de la educación pública, a sus formas de organización, de gestión, de dirección, a sus políticas, a sus fallas y resultados, y específicamente al rol de la supervisión escolar y al rol del supervisor como un actor clave para el cambio en la gestión escolar y en la dirección de las escuelas. El libro es muy rico, tiene un apartado introductorio de fuerte interés conceptual, después entra con estudio empírico detallado a temas de descentralización de la delegación de Iztapalapa, y cierra con una recapitulación del libro y con recomendaciones de acción a futuro. Por razones de mi trayectoria y de mis intereses cognitivos, yo me voy a concentrar en el primer capítulo. Sociedad del Conocimiento y Gobernanza, Nuevos Desafíos y Nuevas Competencias. Los otros capítulos que también abordarán con mayor dominio el maestro Tapia y el maestro Arnaud son el 2, la descentralización inconclusa en el Distrito Federal, el 3, la gestión educativa en Iztapalapa, y el 4, que son conclusiones y recomendaciones de política pública. Bueno, desde mi perspectiva de investigación, he apreciado el libro de Gloria y de Alicia dos cosas. La primera es tener la ocasión de observar la utilidad heurística de las teorías que por definición son abstractas, son conceptos generales, pero que son realmente teorías válidas y pueden conducir estudios empíricos y ser validadas por los estudios empíricos. Entonces me ha dado mucha satisfacción y he aprendido mucho al observar cómo el enfoque de gobernanza tiene también utilidad en temas de educación, un campo que ha sido menos explorado en gobernanza como lo ha sido en cambio desarrollo social, economía, urbanismo, ambiente, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante. Y el segundo punto que me ha interesado mucho y que he apreciado es observar el proceso conceptual que siguen las autoras para tratar de integrar en modo coherente
las diversas piezas fragmentadas de las disciplinas que estudian el gobierno. Puede ser que sea una manía personal, pero muchas de las limitaciones gubernamentales que se padecen no solo en México, hay que atribuirlas a la fragmentación de las disciplinas que estudian el gobierno. Y el primer capítulo y todo el desarrollo es un intento, creo yo, razonablemente logrado de integrarlas e integrarlas en modo coherente. Mundialmente, me imagino que hay aquí académicos que están siempre al corriente de lo que está sucediendo en las fronteras del conocimiento. Mundialmente hay un movimiento que busca reconstruir la unidad estructural del Estado y la unidad operativa del gobierno, y que busca reconstruir la unidad estructural del Estado que se ha perdido por una abigarrada diversidad de leyes, instituciones, poderes, atribuciones, organismos, órdenes de gobierno, etc. Y reconstruir la unidad operativa o directiva del gobierno, que también se ha perdido por una variedad abigarrada de leyes, políticas, programas, presupuestos, organizaciones, procesos de gestión, tipos de evaluación, etc. Este movimiento mundial que busca reconstruir la unidad estructural del Estado y la operativa del gobierno, perdonen que use la lengua franca inglesa, se llama The Whole of Government. ¿Cómo reconstruyes la unidad del gobierno? ¿Cómo lo haces que de nuevo sea un entero, una totalidad, y no esa constelación de facultades, atribuciones, cada una moviéndose con su propia lógica y por diversos caminos? A mí personalmente me cuesta muchísimo invocar el retorno del Estado si ese Estado que regresa es un Estado fragmentado. Ya ni siquiera me interesa el Estado autoritario. Considero socialmente más peligroso el Estado fragmentado. Y como ustedes suponen, el orden en la realidad comienza con el orden en la cabeza. Y este orden en la cabeza lo muestran experimental, desafiantemente, Alicia y Gloria. Y lo hacen porque revisan críticamente, aunque no sé si ese haya sido su proyecto explícito, pero en la andanza del argumento se nota, revisan críticamente los resultados parciales que arrojan las disciplinas que estudian el gobierno debido a la inconexión producida por las disciplinas que lo estudian, y que estudian cada vez más el gobernar, más que el gobernante, que esto es un gran salto y hay que darle la bienvenida. La obsesión de México por el gobierno, por el gobernante, empieza a ceder hacia estudios más ligados al proceso de gobernar o a la gobernanza. Y esa fragmentación hay que tomársela en serio. Disciplinas constitucionales e institucionales por un lado, disciplinas de finanzas públicas o economía pública por otro lado, disciplinas de ciencia política por otro lado, de política pública por otro lado, de gestión pública por otro lado. Y tú tienes una visión fragmentada del gobierno. Lo piensas financieramente, lo piensas constitucionalmente, lo piensas como hacedor de políticas, lo piensas como administrador y gestor, y no tienes una idea del gobernar, una idea del dirigir. Bueno, Graciela y Alicia tratan de poner orden. Gloria y Alicia, perdón. Tratan de poner orden. Imagínense el supervisor escolar. Convencionalmente, ¿cómo lo trataría? Bueno, ellas se atreven a hacerlo de otra manera, a colocar la supervisión escolar en la gestión educativa. Parecería inventar el hilo negro, pero yo conozco algunas investigaciones que no han llegado a inventar este hilo negro.
y están en el supervisor escolar desubicado de la gestión pública. Ubican la gestión pública en el marco de las políticas públicas, en este caso en las políticas públicas decididas, pero entienden que las políticas públicas son componentes e instrumentos directivos del proceso de gobernar, por lo cual lo incluyen en el modo, en el arte de gobernar, en un tipo de gobernanza. Pero evidentemente la gobernanza gobierna de este modo y no de otro, porque está enmarcado por la constitución política del Estado, por las instituciones del Estado y por la configuración concreta que el Estado toma en un sistema de relaciones políticas que antes llamábamos sistema político. Entonces, este remontaje, ¿no?, desde la supervisión a la gestión, de la gestión a la política pública, de la política pública al proceso de gobernar o gobernanza, de la gobernanza al sistema político al Estado, se me hace, créanme, algo muy nuevo para la mayor parte de los estudios, que son cada vez más particulares, más singulares, más quisquillosos, y que terminan viendo muchos arbustos y casi nunca te dan la visión del bosque. Entonces yo creo que sí ha sido un trabajo muy apreciable para mí, porque nada ocurre en el vacío, o nada es una isla, menos ahora, y si se enfatiza la diferencia hasta el punto de la autonomización o la autorreferencia de las disciplinas y de las realidades, pues el proceso de gobernar va a agudizar su crisis y el proceso de dirección va a ser muy limitado. Gloria y Alicia tienen un capítulo, primero decía yo, interesante, novedoso, original, porque reconstruyen todo este entramado del servicio público de la educación básica desde la actividad de la supervisión escolar, que no es estudiada por sí misma o acotada en sí misma, sino que es vista, como decíamos, como un componente de la gestión, de la política pública, de la gobernanza, del sistema político y del Estado. Entonces, el estudio de la supervisión escolar se vuelve sin duda más complejo, pero tiene una mejor ubicación, provoca un mejor análisis y ofrece pistas de una explicación más completa de los logros o fracasos, porque descansa en factores más relevantes y más articulados. En este sentido, el trabajo se centra en la gobernanza, o su eje teórico es la gobernanza entendida, piénsenlo ahorita, como el proceso de gobernar. No se compliquen más la vida, es el proceso de gobernar, el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad definen sus objetivos y definen las acciones e instrumentos para realizar esos objetivos preferidos, y que por consiguiente nos dan solución a problemas, crean oportunidades, generan futuros y dan dirección, rumbo a una sociedad y no la llevan al naufragio, o no son gobiernos que forman parte de una sociedad que va a la deriva. Entonces, en ese sentido, el eje teórico de ellas es la red o la referencia conceptual y explicativa, es el proceso de gobernar o la gobernanza. Y hacen bien en haberlo erigido, porque la gobernanza hacia arriba recapitula constitución, instituciones, política, sistema político, y hacia abajo recapitula política pública y gestión pública. Y hacen un buen recorrido de las teorías más recientes sobre la gobernanza, y lo explican con claridad, con sencillez y con orden. Hacen un recorrido no tanto de la gobernanza clásica, que es la que hemos vivido, de la gobernanza por gobierno, o de la gobernanza de modo jerárquico, o estatal, estatista, o gubernamental, gubernamentalista, vertical, de mando, control, etc. Y prestan mayor atención al nuevo tipo de gobernanza que desde los años 90, no solo en México, sino particularmente en otros países,
se ha ido configurando como el modo apropiado de gobernar si el gobernar quiere tener legitimidad política, aceptación social y eficacia en la realización de sus objetivos. Y yo sí festejo que el 14 de diciembre finalmente nuestro Congreso haya aprobado la ley de asociaciones público-privadas que empiezan a denotar que un nuevo modo de gobernar emerge con fuerza en este país. Entonces, ellos hacen un recorrido, repito, no sobre la gobernanza clásica, sino sobre la gobernanza moderna, contemporánea, nueva, asociada, en red, de coproducción, codirección, codecisión, corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, entre sector público, sector privado, sector social, entre sector nacional y sector internacional. Y ellas consideran que este modo de gobernar puede resolver problemas que tienen estancado no solo a la supervisión escolar y a la educación básica, sino al sistema educativo público. Y lo demuestran con claridad. Pero hay una novedad en ellas, y como lo define el libro, es que consideran que esta nueva gobernanza contemporánea, asociada y en red, tiene su humus más idóneo, y el lugar donde puede construirse quizás si no con mayor facilidad, con mayor consistencia, y donde puede acreditar su capacidad directiva y administrativa en el terreno del territorio y la comunidad local. Por tanto, en la gobernanza local y en la gobernanza local en la escuela, ¿no? Y enuncian las razones de por qué consideran que es estratégica la gobernanza local, no tanto para la constitución de este nuevo proceso de gobernar, sino para que este nuevo proceso de gobernar realmente acredite capacidad de resolver los problemas. Y toman, para mí algo sorpresivo, porque pues de la delegación Iztapalapa sabemos que en el estiaje no hay agua, ¿no? Y sabemos que se presenta un tal Juanito, y sabemos que hay muchos otros problemas de pobreza, inequidad, marginación, y con una universidad autónoma totalmente cercada por todo un paisaje urbano realmente muy deteriorado. Entonces, descubrir que la delegación Iztapalapa es un referente que rompe esquemas convencionales, que lleva adelante ellos lo llaman desconcentración o distinguiendo descentralización. A lo mejor deberían haber tomado conceptos más de teoría de organizaciones y menos de derecho, pero sí, sin duda la delegación Iztapalapa muestra tener una mayor autonomía decisional, y su mayor autonomía decisional en la gestión escolar se debe también a que da mayor juego a la comunidad, a los vecindarios, a las familias, a las organizaciones sociales. Esto para mí fue realmente algo muy interesante. Y repito, estudiar la supervisión escolar desde la perspectiva de la gobernanza podría parecer algo genérico y no sustantivo o no específico, pero creo que permite descubrir, entender y explicar más cosas que solo desde un punto de vista de relaciones políticas. Y en educación, y en temas de educación, estudiarlos desde la perspectiva de ciencia política es abrumador y es hasta dominante, y hay obsesiones, ¿no?, de poderes fácticos y no salen de eso. Hay hasta películas ahora, ¿no? O son estudiadas desde la organización y desde la gestión, y creo que en cambio aquí se integran perspectivas y visiones, y entonces se producen hipótesis y explicaciones, en mi opinión, más importantes. Yo creo que la visión integral de un hecho, de una situación, de un problema es crucial cuando el interés cognoscitivo, como en el libro, es
la elaboración de políticas públicas o la influencia en políticas públicas. Si a alguien no le interesa pensar en función de política pública, que deben hacerlo, sino solo en términos de desarrollo cognitivo, a lo mejor ese podría no ser el enfoque, pero lo dudo, creo que ese es el enfoque. Pero si lo están pensando en política pública, este no puede ser más que el enfoque, porque política pública es una decisión-acción en la que convergen muchas consideraciones, institucionales, financieras, políticas, técnicas y administrativas, a fin de que se pueda resolver el problema que no está hecho solo de una sola dimensión y que no puede ser resuelto solo con esa dimensión. Estos son los problemas de la gobernanza clásica y de la burocracia que ataca los problemas unitarios y complejos de una sociedad de manera segmentada según sus competencias, según sus atribuciones y facultades y presupuestos. Y creo que justamente el libro trata de articular política pública y gobernanza, lo dicen con mucha claridad en la página 18, me estoy alargando así que voy a recortar, y estudian la política pública de la educación básica desde el enfoque de gobernanza. Este enfoque de política pública, hoy elaborado y desarrollado y coproducido por el poder público y el público ciudadano, es clave y es fundamental. Y es fundamental el entender que hoy el éxito de una política pública depende de la articulación público-privada gubernamental social, cuando las políticas públicas tratan de remover o controlar o menguar actitudes, comportamientos, valoraciones y actos. Si tú quieres cambiar preferencias, en educación básica hay que cambiar preferencias, ¿cuántas familias piensan en serio, como las familias coreanas, que la educación realmente marque la diferencia en la vida? Creo que deben ser las de las clases medias, no sé, como no sé, empíricamente no me tomen en serio. Entonces, cuando se trata de cambios de preferencias, o cambios de comportamientos, o cambios de relaciones sociales entre personas y entre grupos, cuando el problema no puede ser resuelto más que cambiando preferencias, conocimientos y comportamientos, el involucramiento de los que padecen el problema, más el involucramiento de todas las demás personas interesadas en que se resuelva ese problema, es fundamental. Entonces, tiene que ser eso un efecto de la acción del gobierno, de la burocracia educativa y de su magisterio, de la acción estatal, pero también un efecto de la participación, los aportes, los compromisos de las familias, las organizaciones vecinales, etcétera, etcétera. Dos comentarios no críticos, porque no son críticos, ¿sí? Pero sí son como seguramente va a tener una segunda edición para que puedan hacer alguna mejora, porque son investigadoras seriales, así que entonces, noté que tienen una antipatía intelectual hacia la nueva gestión pública. Es muy mexicano eso. Es muy mexicano y hasta latinoamericano. Nueva gestión pública, eso es neoliberal, consenso de Washington, eficientismo bruto, ¿sí? Entonces a mí sí me preocupa, porque nueva gestión pública no es eso, y ustedes creo que la llevan a la simplificación y se ponen como miembros del coro nacional, ¿sí? Y creo que no es así. O sea, nueva gestión pública es mucho más que eso. Y el tema de la eficiencia económica no es todo, pero es fundamental. Si no, pregúntenselo a Grecia, ¿no? O si no, y es fundamental porque si alguien está pensando en serio en el futuro del Estado social, es la sustentabilidad financiera del Estado social el meollo, ¿sí? Y no hay Estado social sin sustentabilidad financiera, y no hay sustentabilidad financiera si no hay eficiencia en el gasto, ahorro, economía, etc. Pero no solo es eficiencia la nueva
gestión pública. Mucho de nueva gobernanza nace justamente por temas de gestión pública. Y el segundo, que fue el que más me costó captarlas y le dediqué varias horas a entenderlas, a ver cuál era su potencialidad. No sé cuán productivo pudiera ser la distinción que ustedes hacen, o el modo como entienden la distinción entre gobernabilidad y gobernanza. ¿Sí? La gobernanza o tiene capacidad de gobernar, por consiguiente puede evitar problemas y crisis de gobernabilidad, o poner gobernanza, es desgobierno entonces, ¿no? Entonces, creo que ahí valdría la pena, no que cambien lo que dicen, que ahora es lo que voy a subrayar, pero que sí pudieran darle otro planteamiento más general y después lo aterrizar. La distinción que ellos hacen es que la gobernabilidad es pensada como actuación del gobierno relacionada con una lógica del poder político, por tanto centrada en el control, en el aseguramiento de la estabilidad del sistema educativo, del status quo, y por ende en la preservación de los intereses privativos de grupos o actores. Mientras gobernanza es vista como una actuación gubernamental social, orientada por la construcción colectiva de consensos o de soluciones a problemas comunes mediante la formación de acuerdos. Y ellos tienen toda la razón en decir que lo que observan es un desequilibrio entre gobernabilidad y gobernanza, ¿sí? En esta lógica del gobernar más bien centrada en efectos políticos, de que el sistema, el status quo siga, y el de la gobernanza centrada en efectos sociales, en este caso en la calidad y la equidad de la educación. No sé, parecería que hay entonces como dos lógicas en el gobernar, una que solo miraría conservadoramente a mantener el status quo, y otra más prometedora, quizás ilusoriamente, que buscaría mediante la formación de consensos crear la eficiencia sustantiva y no política, que consistiría en la calidad y equidad del sistema. Yo creo que gobernanza tiene la capacidad de gobernar. Entonces, no sé hasta qué punto, es que aquí son las manías intelectuales, no sé hasta qué punto otro rictus, otro ictus o tic nacional, la gobernabilidad siga siendo la gramática para decir ciertas cosas, o ya no sea la gobernanza. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, su esfuerzo de investigación, lo que aprendí y el hecho de haber visto esos dos grandes esfuerzos de recomponer la unidad operativa del gobierno. Eso tómense en serio, es muy importante esta contribución, y ver también la productividad heurística del enfoque de gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Aguilar. Voy a dar la palabra ahora al maestro Guillermo Tapia, quien es maestro en innovación educativa por la Universidad de Guanajuato, académico de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en León, especialista en el estudio de la supervisión escolar dentro del sistema educativo mexicano. Ha colaborado como investigador asociado en diversos proyectos, entre los cuales están Federalización e Innovación Educativa en México, Una mirada desde Guanajuato, Estudios sobre el Programa de Modernización de la Función Supervisora en el Estado de Aguascalientes, 1998 a 99, Perfil de Funciones para la Supervisión Escolar en el Sistema Educativo de Guanajuato, Oportunidades de Aprendizaje, que sintetizó en la tesis de maestría La Supervisión Escolar en México, Perspectivas de Reforma e Innovación. Ha sido también reconocido y actuante como consultor, coordinó en el Estado de Guanajuato los procesos para la formulación
elaboración del modelo operativo para la implantación del modelo de supervisión renovada y el diseño del programa de formación y desarrollo de la supervisión escolar en materia de elaboración del proyecto educativo de zona, el monitoreo y la evaluación de las escuelas. Entre sus principales publicaciones están la supervisión de la educación básica en México, una reforma pendiente, el impacto de la descentralización en la supervisión escolar, la autonomía de las escuelas, nuevas perspectivas y exigencias para la supervisión escolar, y ha colaborado como coautor en capítulos del libro en Federalización e Innovación Educativa en México, en la supervisión de la educación primaria en México, prácticas, desafíos y reformas, y en Hacia un nuevo modelo de la supervisión escolar para las primarias mexicanas. Bienvenido, maestro Tapia, y le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Primero agradezco el privilegio de leer antes que ustedes este libro, y como ustedes saben, las presentaciones primero que nada tienen que ser una invitación a leerlo, y más allá es también dejarles como el suspense necesario para que corran a comprarlo y lo lean, ¿no? ¿Verdad? Y entonces en ese sentido el planteamiento que ha hecho el doctor Aguilar ha dado cuenta de un punto clave del posicionamiento de las autoras en relación con el tema general que anuncian en términos de la supervisión escolar, pero también, como ya indicó el doctor Aguilar, hay un segundo capítulo que me parece también una forma particular de nombrar cosas que hemos nombrado de otras maneras y que resultan también una provocación. El segundo capítulo del libro se dedica al tema de la descentralización inconclusa en el Distrito Federal, y en ese punto nos provoca porque ustedes saben que la descentralización de los servicios de educación, particularmente en nuestro país, pueden parecer un crucigrama, tienen muchos puntos de cruce y hay puntos negros, puntos oscuros y agujeros negros, ¿no? Y entonces, en este tema de la descentralización, el Distrito Federal es un agujero negro, en el sentido formal del término, en términos de la transferencia de responsabilidades y recursos del orden federal al orden local, ¿no? Y entonces no es solo privativo de la educación básica, debo decirlo. En la gran agenda de descentralización que ha dado el país desde los 90s y los 2000s para acá, hay varios tópicos que no están resueltos para el Distrito Federal y que tienen que ver con cosas que discuten las autoras de lo que es la relación política entre los distintos órdenes de gobierno, la distinta afiliación partidista, por un lado, pero también el tema de los acuerdos y los arreglos con los cuales se hizo posible la descentralización del sistema educativo a nivel federal. Es decir, el DF es un tema pendiente de la agenda de la descentralización en aras de la descentralización a nivel federal. Y eso tiene un peso muy significativo. En ese contexto, yo quisiera enfatizar que el caso del DF es un caso particular en términos de la descentralización educativa, porque por razones jurídicas primero y políticas después, se ha mantenido al margen del macro proceso de descentralización del sistema educativo mexicano. Esto es lo que se analiza y se documenta como un proceso, por lo mismo, analizan y documentan un proceso particular de cambio y de innovaciones en el modo de organizar y gestionar la educación básica en el contexto de un proceso de desconcentración administrativa de los servicios educativos a cargo de la SEP en el Distrito Federal en distintas etapas en las que ha sucedido. En general, se trata de un libro que enfatiza, como decíamos, la condición de no descentralización o de descentralización inconclusa de los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal. En un primer momento, por tratarse de una instancia de la misma Administración Pública Federal,
y luego por las restricciones políticas que imponen tanto la relación del gobierno federal con el gobierno de la Ciudad de México, de distinto origen partidista desde el 97, como la correlación de fuerzas entre las distintas corrientes dentro del gremio magisterial. La no transferencia de los servicios educativos de un orden de gobierno a otro, sin embargo, dio lugar a un proceso progresivo de reorganización institucional dentro de la SEP, tendiente a la desconcentración administrativa especializada en la operación de los servicios educativos en el Distrito Federal. En esa condición desconcentrada, la cuestión de fondo que el libro aborda es cómo se desplegaron las políticas y se tomaron las decisiones para la territorialización de la gestión y la organización funcional. Esto es la creación de la Unidad de Servicios Educativos de Iztapalapa y su transformación más tarde en la Dirección General de Servicios Educativos de Iztapalapa, y la estabilidad durante largo tiempo de la Dirección General de Operación de los Servicios Educativos para las otras delegaciones del Distrito Federal, que implicaron también un segundo proceso de desconcentración o un desdoblamiento territorial de la gestión operativa a partir del establecimiento de las coordinaciones regionales, que a su vez organizan a las instancias de supervisión escolar, los sectores y las zonas escolares. Es decir, el libro se mete en las profundidades de lo que significa la territorialidad de la gestión pública en la Ciudad de México, pero desde el orden federal, es decir, no desde el gobierno local en sentido estricto. A mi ver, lo singular del libro es que analiza un proceso de desconcentración organizativo-territorial dentro de otro proceso de desconcentración y reorganización institucional que implica tanto al modo de gobernar los servicios educativos del Distrito Federal como a la manera de gestionar la implantación de las políticas educativas federales, pero sin salirse del marco de actuación del orden federal, que le da márgenes de acción que a muchas entidades federativas les darían envidia. Es decir, la condición desconcentrada dentro de la administración pública federal le da a la administración de los servicios educativos en el Distrito Federal condiciones muy distintas a las que tienen muchas entidades federativas, sobre todo en relación con el uso y manejo de la normatividad o con el manejo de la negociación política con los actores del sindicato. Esto ha sido así a pesar de los cambios constitucionales que dieron lugar al establecimiento del gobierno del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como el desarrollo de capacidades legales e institucionales a partir de la Ley de Educación del Distrito Federal y la creación de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal. En el libro se puede apreciar cómo el gobierno local, en el sentido estricto a partir del 97, solo participa de modo secundario y de manera complementaria como un actor entre varios en la gestión y en la gobernanza de los servicios de educación básica en el ámbito del Distrito Federal, pues algunas de sus iniciativas fueron rápidamente acotadas tanto por la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal o por la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal. No habiendo transferencia de responsabilidades y recursos de un orden de gobierno a otro, tampoco se hacen presentes las atribuciones concurrentes, sino que cada parte ejerce sus atribuciones particulares en el marco de sus propias regulaciones. Esto lo ilustra el caso relativo a la gestión de la infraestructura de los servicios educativos, la dotación de servicios públicos, agua, drenaje, energía, seguridad pública, y el suministro de otras infraestructuras como el mobiliario y el equipamiento escolar o inclusive temas de conectividad en el interior de las escuelas. Por parte de las delegaciones políticas del Distrito Federal, que tienen las mismas obligaciones que los ayuntamientos si nos referimos a las entidades federativas. De este modo, el libro documenta cómo en el proceso de desconcentración administrativa dentro del orden federal es posible que se lleven a cabo innovaciones organizacionales, así como la implementación de políticas educativas bajo estrategias que han garantizado la gobernabilidad y la continuidad de los servicios de educación básica en el Distrito Federal, como no ha ocurrido en otras entidades federativas en las que ha habido largos periodos de suspensión de actividades, a la vez que anualmente han trasladado al Distrito Federal las marchas y los plantones, buscando como interlocutor al gobierno federal. Es decir, esa estabilidad y esa gobernabilidad
tiene que ver con la no descentralización, es decir, con la no alterización de los interlocutores, es decir, hay un interlocutor central con una organización central que elimina y distiende el conflicto al interior del Distrito Federal, cosa que no resuelven varios gobiernos estatales que no va a estar nombrado simplemente, ¿no? Sin duda, en todos estos procesos ha estado implicada la supervisión escolar como instancia intermedia de la gestión institucional, como una base territorial delimitada. El libro documenta cómo, a través de la UCEI y de la DGCEI, fue posible un proceso de regionalización y de rezonificación para realizar una redistribución más equitativa y proporcional de las cargas de trabajo entre zonas escolares y supervisores, a la vez que se establecieron instancias colegiadas con la participación de los supervisores y supervisoras de los distintos niveles de educación básica, a través de los consejos técnicos de región, elementos clave que seguramente favorecieron la gobernabilidad y la continuidad de servicios al interior del Distrito Federal. Esto ha sido posible, comentario al margen, pues en el DF no tiene la dualidad de estructuras administrativas de los servicios educativos como más de la mitad de las entidades federativas. En muchas de ellas ha sido difícil, si no imposible, aún casi 20 años después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, realizar procesos de rezonificación, más allá de lo que implica la creación de nuevas zonas escolares, por lo que subsisten jurisdicciones territoriales juxtapuestas. Esto es así porque la administración de personal no se ha integrado gracias a la persistencia de diferencias en regímenes de seguridad social y de adscripción sindical de los profesores de los servicios transferidos y de los gobiernos locales. En síntesis, buena parte de los cambios y de las innovaciones que han sucedido en el nivel organizacional en el Distrito Federal tiene que ver y puede explicarse también en su condición de no descentralizar, ¿sí? Esto es importante en el contexto de cómo podemos relevar la condición o el proceso de descentralización en las entidades federativas, sobre todo cuando en muchas de ellas asumieron a la supervisión escolar y la transformación de la supervisión escolar como una forma de construcción de su capacidad de gobernar el sistema educativo, ¿sí? Varias entidades federativas como Aguascalientes, desde la misma federalización en el 92, asumieron el desafío de transformar la supervisión como una condición de construcción de su propia autoridad a nivel local en materia educativa. Es decir, no hay que perder de vista que la supervisión escolar es una instancia de regulación y control operativo de los servicios educativos que con una dimensión política muy importante, que también tiene que ver con el control político de las entidades federativas, es decir, entidades federativas que no controlan al magisterio por la vía de sus vías formales, tienen los problemas que tienen, ¿no? Cuando hay poderes paralelos, donde los gobiernos locales no tienen una construcción suficiente de autoridad, no pueden conducir una política educativa, mucho menos gobernar el sistema educativo. Bueno. La obra hay que ponerla en perspectiva en el contexto de la producción y el diálogo académico en el que se ha escrito. La obra, hay que destacarlo, es original en el contexto de la producción académica reciente relacionada con la supervisión escolar. Si bien reitera el abordaje desde la investigación de políticas públicas anunciada en el libro de las mismas autoras en el 2009, ahora se enriquece con la incorporación del enfoque de la gobernanza y de la gobernanza local, como ya destacó el doctor Aguilar. Dicha originalidad se distingue en relación con los enfoques más orientados desde la perspectiva de la gestión educativa e institucional de los servicios de supervisión escolar presentes en otras investigaciones recientes. Si observamos las publicaciones, y me voy a limitar a las publicaciones, en torno a la supervisión escolar en los últimos 6 años, se puede apreciar que predominan 3 clases de documentos. El orden en que les voy a manifestar no expresa una jerarquización ni una evaluación del impacto. Primero, están las publicaciones de tipo institucional, que expresan la postura de distintas instancias administrativas sobre las orientaciones que ha de adoptar la supervisión escolar para su transformación funcional. Las publicaciones de la Subsecretaría de Educación Básica en la SEP, como el modelo de gestión para la supervisión escolar en el 2010,
o las orientaciones técnicas para fortalecer la acción académica de la supervisión, en el 2006, o de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, la supervisión y asesoría para la mejora educativa, en el 2009, o el fortalecimiento de la supervisión escolar, premisa para la calidad de la educación, del 2006, o la supervisión en la educación básica para impulsar la mejora continua, también del 2006, se destacan por tener una perspectiva formal, optimista, que se mueve entre lo prescriptivo y lo modélico, gracias a lo cual las personas pueden transformar sus prácticas a partir de cambios en las funciones o en la conceptualización de ellas, sin que necesariamente cambien las estructuras de regulación y control, ni las relaciones de poder entre actores y estamentos de la administración pública. La dimensión política apenas si se avisora en estos planteamientos oficiales. Segundo, las publicaciones orientadas a incidir de manera directa en las instancias de supervisión escolar a través de propuestas específicas de formación y desarrollo profesional del personal de supervisión, como las planteadas por colectivos como Innovación y Asesoría Educativa. Ellos han realizado una publicación que se llama La función de alto riesgo, la tarea pedagógica de la supervisión escolar, es una edición de 2011. Contiene planteamientos que se ubican más en una dimensión personal y profesional de los sujetos individuales, por lo que las posibilidades de cambio se radican tanto en el desarrollo de sus capacidades técnico-profesionales como en la voluntad de cambio. Es decir, su capacidad para emprenderlo, tomando riesgos, de modo correlativo a la administración, a lo que propone la administración educativa acerca de sus tareas específicas y el desarrollo de sus funciones. En tercer lugar están las publicaciones académicas, que proceden tanto de la investigación básica, pretendiendo comprender las dimensiones, procesos y problemas de la supervisión escolar, como la investigación aplicada, que busca incidir en la formulación de políticas educativas y ofrecer alternativas de desarrollo futuro. En el terreno de la investigación básica, y no voy a referirme aquí a las tesis de doctorado y de maestría, que ha habido varias en este contexto, porque no están publicadas, destacan estudios en torno a la supervisión escolar en niveles educativos específicos, preescolar, primaria, secundaria general, telesecundaria, y asuntos relacionados con sus condiciones de trabajo y el ejercicio de sus funciones en contextos y coyunturas específicas. Es el estudio de Rivera Ferreiro sobre las supervisoras de preescolar en tiempos de obligatoriedad, el trabajo que han hecho las autoras Castillo y Azuma sobre la formación, trayectoria y funciones de los supervisores de primaria en el marco de la nueva gestión pública, el trabajo de Santillán Vadillo sobre los supervisores de telesecundaria y la innovación, el trabajo de Pedrosa, Flores y Saldaña sobre la supervisión y el fracaso escolar, o de Gómez Nashiki en torno a la supervisión escolar en la micropolítica de las escuelas primarias. Mención aparte merecen los estudios del maestro Alberto Arnau, aquí presente, en torno a la realizada y que ha destacado con muchos elementos analíticos el papel que tiene la supervisión escolar en el contexto de las administraciones de las entidades federativas. En el campo de la investigación aplicada, se pueden ubicar los estudios de Silva, Carnicero y Antúnez en torno a las necesidades de formación de los directivos escolares, considerando entre ellos a los supervisores, el coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación hacia un nuevo modelo de supervisión escolar para las escuelas primarias mexicanas, orientado a la formulación de indicadores específicos sobre esa instancia intermedia en la gestión institucional del sistema educativo, para el sistema de indicadores que constituyen el panorama educativo de México, y el estudio desarrollado por Santizo en el 2009 sobre los procesos de mejora del liderazgo escolar en México, en el que se analizan los procesos de intervención federal y de las entidades federativas en materia de gestión directiva escolar y el desarrollo de las funciones de la supervisión escolar en los procesos de implantación de las políticas federales y locales en las entidades federativas. Siendo ese el panorama de la producción académica publicada, ¿con quiénes dialogan las autoras al escribir este libro? ¿Quiénes son sus interlocutores más evidentes? Primero, como suele pasar con los libros universitarios, pues son los académicos, ¿no? Los analistas en materia de descentralización, de diseño, de implantación de políticas y evaluación de políticas, de gestión institucional, educativa y escolar,
a los que el libro propone un abordaje teórico-metodológico particular para analizar los procesos desde la perspectiva de la investigación de políticas y del enfoque del análisis de la gobernanza. Esto implica la propuesta de descentrarse de la dimensión interna de la administración pública, de los procesos organizativos y de gestión intraburocrática para ir a lo político en el proceso de análisis de las políticas educativas, incluyendo con ello las estrategias de inclusión, de participación de los diversos actores en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas educativas. Segundo, los interlocutores más importantes son los hacedores de políticas, ¿no? Y no me refiero solo a los políticos o a los titulares de instancias administrativas, sino a todos los involucrados en la toma de decisiones, en la gestión y orientación de las reformas e innovaciones en materia educativa. Funcionarios de mandos medios, jefes de sector, supervisores, directores, instancias de formación y capacitación, a los que se propone la gobernanza como punto de partida para el diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas. Es decir, sugiere el fortalecimiento de las propuestas modélicas, organizativas, referidas a las funciones y orientaciones de la supervisión, así como de las propuestas de formación y desarrollo profesional de los supervisores que tienen visiones restringidas, endogámicas, planteadas desde el sistema y sus necesidades internas para ir a la visión desde lo social comunitario, desde las necesidades planteadas por la situación concreta de las comunidades y de las personas. Propone diseñar políticas desde abajo y, si me lo permiten, desde afuera, de más allá de las escuelas, considerando a los actores sociales en sus comunidades. Esto es, finalmente, el libro es una invitación a repensar las premisas con las que se ha pretendido y se pretende mejorar la calidad de la educación básica en México y en el Distrito Federal e ir más allá, al plantear el fortalecimiento de las estrategias y los procesos destinados a asegurar la eficacia política de las políticas para lograr también su eficacia técnica, con equidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Tapia. El doctor Alberto Arnaut, experto reconocido, una referencia fundamental en el estudio, en los estudios educativos en México, es candidato a doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y se ha desempeñado como docente en diversas instituciones de educación superior como el CIDE, la Flaxo de México, el Instituto Mora y la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sus líneas de trabajo más importantes son los estudios políticos y sociología de las profesiones, la historia de la política y la burocracia educativa, la historia de las organizaciones gremiales y sindicales de los maestros en México. Entre sus publicaciones sobresalen la historia de una profesión, los maestros y la educación primaria en México, 1887-1994, la federalización educativa en México, el debate sobre la centralización y la descentralización educativa, 1889-1994, y recientemente coordinó junto con Silvia Giorguli el tomo sobre educación de la colección Los Grandes Problemas de México, que publicó el año antepasado, en el año 2010, el Colegio de México, en una colección que abarca los más diversos y amplios problemas mexicanos de la actualidad. Doy la palabra al maestro Alberto Arnaut. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Francisco, Gloria, Alicia, Zuma y todos los demás que resultan responsables. Voy a intentar ser breve. Me voy a referir de entrada
a las características generales, a una apreciación general de los aspectos que a mí me gustaron más del trabajo y donde creo que están las principales contribuciones de las autoras seriales, aquí sí, intelectuales y empíricas. Y al final voy a hacer un comentario, un poco en broma, un poco en serio, sobre el tema de la gobernanza. De la gobernanza a propósito, además, del título, la gobernanza local y la educación. Lo local y lo escolar, vis a vis la gobernanza, ¿no? Esa será una reflexión final con un sesgo histórico y generalista y como una provocación para seguir pensando, sobre todo yo, y espero que ustedes también me ayuden a pensar en torno a este aspecto que quiero señalar al final. Sin duda, el trabajo anterior y este son dos espléndidas contribuciones al conocimiento de varios aspectos de la gestión del sistema educativo mexicano y en particular la gestión del sistema educativo federal en el Distrito Federal y todavía de manera más específica en el mejor conocimiento de la supervisión escolar, el ámbito de la administración o gestión más cercana a la escuela, es decir, a lo local. Es una contribución importante, por ejemplo, al conocimiento de la supervisión en lo que se refiere a el perfil, la trayectoria y otros rasgos de género, de edad, antigüedad en el servicio de los supervisores en el Distrito Federal. Al conocimiento de sus tareas y funciones, al conocimiento de los nuevos retos que tienen que afrontar dentro de una estructura política administrativa que ha experimentado varias transformaciones en las últimas 2-3 décadas y en un contexto social con transformaciones también muy rápidas en casi todos los aspectos, social, económico, cultural, y además, más específicamente, en un Distrito Federal que parece a veces no gobernable ni por la gobernanza ni por cualquier otro modelo de gestión gubernativa en el mundo. Y sin embargo, se gobierna. Y eso es una de las cosas que más llaman la atención de este trabajo. Además, es una contribución importante al conocimiento de la evolución de la gestión de la educación básica en el Distrito Federal. Paradójicamente, esta contribución al conocimiento de la gestión de la educación básica en el Distrito Federal resalta más porque, paradójicamente, en el Distrito Federal tenemos el sistema escolar de educación básica y sobre todo de educación primaria, quizá más antiguo, sin duda el más grande, sin duda el más complejo, sin duda el más rico y además uno de los que resultan siempre mejor evaluados en las pruebas internacionales y nacionales que comenzaron a aplicarse en nuestro país desde la década de finales de la década de los 90. Sin embargo, es la entidad federativa que tiene la menor producción en lo que se refiere a la historia de su sistema escolar de educación básica. Tenemos excelentes historias de instituciones que están asentadas en el Distrito Federal en educación superior, en educación media superior, e incluso ahora recientemente, en los últimos 5 años, ha avanzado muchísimo el conocimiento del subsistema tecnológico en la Ciudad de México. Sin embargo, no tenemos una historia de la educación primaria en el Distrito Federal. Pero además tenemos muy pocos estudios monográficos sobre el sistema escolar del Distrito Federal, sobre la estructura administrativa, un que otro trabajo sobre
la organización sindical, y gracias a que hubo algunos conflictos, el del 56-58 y el del 89, pero es el estudio de conflictos sindicales, magisteriales y políticos en el Distrito Federal, pero no sobre su administración educativa ni sobre su sistema escolar, y menos sobre su historia. Pero además es interesante que ni siquiera después de las primeras transformaciones que ocurrieron en la estructura político-administrativa del Distrito Federal y de la administración educativa en el Distrito Federal, cuando se crea la coordinación de servicios educativos en el Distrito Federal, la subsecretaría, ahora la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF, han surgido estudios monográficos. Incluso me atrevería a decir, hay más estudios sobre la Dirección General de Educación de Iztapalapa que sobre la Subsecretaría y la Administración de Servicios Educativos Federales en el DF. Esto es paradójico y además llamativo, y una vez más tenemos un estudio sobre la gestión del sistema educativo federal en el DF y sobre la Dirección de Educación en Iztapalapa. Entonces, pero a partir de la federalización, todos los historiadores y los expertos en la gestión del sistema, ¿no?, algunos de los que inventaron la federalización se fueron corriendo a los estados a estudiar el impacto de la federalización en los estados. Pero se nos ha olvidado estudiar el impacto no de la federalización, pero sí de la reorganización administrativa de la SEP en sus oficinas centrales y en el ámbito de la subsecretaría y el ahora organismo público desconcentrado que es la Administración de Servicios Educativos en el DF. Este libro es una contribución muy importante en ese aspecto. Y no solamente a la transformación, sino también al análisis y la reconstrucción histórica de este complejo proceso de negociación en la coyuntura de la víspera de la federalización educativa de 1992 para configurar la administración de los servicios de educación básica y normal que permanecerían hasta la fecha bajo la dependencia del gobierno federal a través de la SEP. Eso yo creo que es muy importante. Toda la trama política, los intereses que se pusieron en juego, las restricciones constitucionales, normativas, políticas, las alianzas que había por allí entre la jefatura de gobierno, la regencia del DF y la representación sindical para dejar al margen la más compleja de las federalizaciones que hubiera ocurrido si se hubiera consumado en 1992 en el DF. Entonces, yo creo que el relato histórico, más allá del marco teórico y de la interpretación general de la gestión en los distintos niveles que lo abordan, yo creo que es muy importante. Otro aspecto importante de esta investigación es el análisis de los factores que entonces, en 1992 y después, a lo largo de los últimos ya casi 20 años de la firma del Acuerdo para la Modernización, han impedido la descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal. Incluso, a veces pienso que contra los datos que aporta la educación, yo creo que de una manera instintiva, Cedillo, José Ángel Pescador, Salinas, Camacho y todo el mundo aceptaron la creación o decidieron la creación de los servicios desconcentrados en Iztapalapa porque sabían que a lo mejor nunca se va a federalizar la educación en la capital de la República. Entonces, si no podemos federalizar, al menos podemos desconcentrar aquello que vamos a tener que seguir administrando por la eternidad. Los servicios de educación básica y normal en el Distrito Federal. Yo creo que, además, es una historia muy curiosa. Nunca
la única entidad federativa que nunca ha tenido bajo su administración directa la educación primaria en el país a lo largo de toda la historia, desde el virreinato hasta nuestros días, se llama gobierno de esto que ahora es Distrito Federal. La administración educativa estuvo en manos de los conventos, de las parroquias, en manos de los ayuntamientos, y cuando se centralizaron a finales del siglo XIX pasaron directamente a depender no del gobierno de la entidad federativa, que sería el gobierno del DF, sino directamente del Ministerio Nacional de Justicia e Instrucción Pública. Cuando se devolvieron, no se devolvieron al gobierno del Distrito Federal, sino a los ayuntamientos a los que se les habían quitado en 1996. Entonces, es la única entidad federativa donde el gobierno de la entidad no tiene experiencia en la gestión del sistema escolar de educación básica, con excepción de algunas escuelas de educación inicial, algunas escuelas de preescolar y por supuesto ahora también en educación media superior y superior, pero ni siquiera eso, porque el resto de las instituciones de educación media superior y superior eran dependientes del gobierno federal y no del gobierno del distrito, ni siquiera del ayuntamiento de la Ciudad de México. Entonces, esto es muy interesante porque parece que es el destino del Distrito Federal, ¿no? Que su gobierno, aunque se convierta en Estado, quizá nunca vaya a tener bajo su dependencia y su administración directa la educación básica y normal dentro de su jurisdicción. Ya la tienen los estados, ¿no? Todos, hasta los últimos territorios federales que se convirtieron en los 70s del Estado, ya gestionan sus sistemas escolares y el DF no. Hay que analizar las razones por las cuales eso no ha ocurrido y yo creo que no va a ocurrir en muchísimo tiempo. Otro cambio muy importante que explican muy bien es el que se refiere a la evolución de la estructura. Primero una subsecretaría en 1993. Esa subsecretaría del 93 a la que pasaron a depender las escuelas que se mantienen bajo la administración del gobierno federal es el equivalente a una delegación federal de la SEP creada en los estados por la SEP de Solana en 1978. O sea, entre 78 y 1993, ¿cuántos años pasaron? 78, 88, casi 20 años, ¿sí? 20 años después, en el Distrito Federal se crea una subsecretaría que equivale a las 31 delegaciones generales de la SEP que se crearon 20 años antes en los estados. Un paso adicional se da en el 2005, y yo creo que es un paso importante. Es un paso adicional más allá de las delegaciones, porque las delegaciones nunca llegaron a ser organismos públicos desconcentrados, dependían directamente del secretario. Pero aquí ya se crea un órgano público desconcentrado y casi al mismo tiempo, desde el ámbito del gobierno de la entidad federativa, Distrito Federal, se crea la Secretaría de Educación Pública por primera vez en la historia del Distrito Federal. Pero curiosamente es una Secretaría de Educación Pública para gestionar educación inicial, unas escuelas de preescolar, educación media superior y educación para adultos, ¿no? Y tal vez algunas modalidades de educación indígenas y algunas otras que pero la educación básica y normal sigue siendo federal y gestionada en el DF a través de un organismo público desconcentrado federal. Otro de los apartados más interesantes es el análisis que hacen de la dirección, perdón que no me sepan los nombres exactos, pues, los autores tienen de esos proyectos de reforma en la estructura, tienen la culpa porque le han cambiado de nombre con cierta frecuencia y uno apenas está aprendiendo la nomenclatura cuando ya viene otro nombre. De coordinación a subsecretaría, administración federal, de unidad de servicios educativos de Iztapalapa, dirección general de servicios educativos de Iztapalapa, y les juro que no sé si ayer se lo volvieron a cambiar. Pero, en fin, esto yo creo que es uno de los cambios más importantes. Y yo creo que allí se encuentra una de las partes más interesantes del proyecto.
además la trama, la historia, hasta los personajes. Algo que además me dio mucha alegría, ¿sí?, es que los conozco a todos, ¿no? Y sé de sus competencias, de sus habilidades, de sus conocimientos, y no me queda más remedio que concluir que solo ellos la podrían haber hecho allí, en Iztapalapa. Era un reto mayor. Y además hicieron cosas importantes, interesantes, innovadoras, arriesgadas, ¿sí? Y en cuanto a los resultados, uno ve sobre todo la comparación entre la gestión y los resultados. ¿Cómo le llaman las autoras? Eficacia política y eficacia técnica. Pues son muy heterogéneos, hay claroscuros, etcétera, etcétera. Sin duda hubo eficacia política, ¿no? La dirección, la unidad, llevaron la fiesta en paz en una de las delegaciones más complejas, conflictivas, llenas de Juanitas y Juanitos, y también de muchas otras cosas, ¿sí? Es una delegación muy compleja, con las tasas más altas de marginalidad, con una población flotante muy fuerte, la central, no es Iztacalco, ¿no? Pero con un movimiento demográfico muy fuerte, con población indígena cada vez más significativa, etcétera, etcétera. Con buenos resultados educativos, por cierto, cuando uno compara con el resto de las delegaciones, las diferencias, por lo menos en los resultados promedios, no son abismales. Cuando se compara Iztapalapa con el resto de las otras 15 delegaciones del Distrito Federal. Y por supuesto, cuando se le compara con el resto del país, bueno, siempre y cuando no metamos Aguascalientes, ¿no? Y Colima, no salen tan peor librados. Sus resultados, no sé qué tan buenos son, porque yo no sé leer resultados de evaluación, pero está por encima de la media nacional. Eso es muy interesante, ¿sí? En esto del éxito político, la gobernabilidad, mantener en paz el avispero que es el sistema educativo en el Distrito Federal, no es un mérito menor. Para que ocurran cosas tiene que haber paz, faltaba más. En medio de la guerra no ocurren más que algunas cosas que son muy desagradables, pero para que las cosas puedan ocurrir en las escuelas tiene que haber estabilidad, confianza en las escuelas, comunicación entre los actores, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo hicieron muy bien. En cuanto a otros aspectos, cómo movilizaron el apoyo del gobierno local, o sea, había más comunicación en Iztapalapa con el delegado que entre la Subsecretaría de Servicios Educativos del DF y la Administración Federal de Servicios Educativos del DF y el jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Sí? Con mucha frecuencia en el resto de la Administración Educativa del DF vemos a los actores pintando su raya, ¿no? Incluso vimos al actual secretario esperando que le abrieran la puerta a una escuela para poder meter algo de propaganda preelectoral porque quería ser jefe de gobierno a través de un programa social, un programa X, Escuela para Padres, y no lo dejaron entrar, para que vean. Y en cambio en Iztapalapa la maestra Susana Justo se reunía con mucha frecuencia con René, ¿cómo se llama? Arce, no, René Arce, y le sacó muchísimas cosas para resolver problemas de seguridad en las escuelas, la operación Mochila, apoyo a la restauración de varias escuelas, cambió la fachada edilicia e incluso logró que el delegado movilizara a empresarios, comerciantes para desarrollar programas de abaratamiento de útiles escolares en la víspera. Eso se llama gobernanza, ¿sí? Una pregunta que me surge, gobernanza. He visto varias definiciones a lo largo del texto, acabo de escuchar la de gobierno, sí, pero es gobierno buscando un nuevo equilibrio con lo social, construcción de consensos con distintos actores privados, sociales, civiles, coordinación, cooperación. Yo creo que en lo local
lo local, y si hay algo local, aunque sea nacional, es la escuela. En la escuela no puede funcionar sino mediante la gobernanza. Incluso las escuelas laicas, gratuitas, comecuras, federales, burocráticas, hijas del CENTE, ¿no? ¿Sí? No pueden funcionar si no es a través de una estrategia de esto que los autores llaman gobernanza. Uno lo sabe desde las primeras investigaciones etnográficas que se desarrollaron en la UPN, en el DIE, en el Instituto de Antropología, ¿cómo se llama? En el CIESAS. Esta investigación menudita de la vida cotidiana de las escuelas, la disputa cotidiana por la escuela y la construcción cotidiana de la escuela. Es más, la construcción cotidiana del currículum, nacional, uniforme, de libro, de texto gratuito y único para todos, hasta para los particulares. ¿De qué manera se redefine en el ámbito escolar? Eso se llama gobernanza. ¿Cómo funcionan las escuelas y pueden lavar los baños en muchas ocasiones gracias a las cooperaciones de los padres de familia en las colonias más pobres que cooperan más que los de las colonias más ricas? Eso se llama gobernanza. Y cuando tenemos en el campo una mayor cooperación de las comunidades indígenas, de las comunidades más pobres y marginadas, para que funcione la escuela, se llama gobernanza. Y las escuelas e instituciones y modalidades que salen peor en sus resultados en las pruebas enlaces y de PISA no pueden funcionar sino mediante la cooperación con las comunidades, los padres, los comisariados ejidales. Eso es gobernanza. Mi argumento es este: lo local es casi por definición gobierno mediante una estrategia de gobernanza. Si no, no hay gobierno. La escuela es por definición gobierno mediante la gobernanza. Si no, no hay escuela. Y además, yo creo que siempre han existido. Cuando llegaban los supervisores federales a fundar las primeras escuelas rurales y se tenían que poner en contacto con el sacerdote, con el cacique, con el comisariado ejidal cuando comenzó a haber giros con el regidor de educación o con el ayuntamiento para decidir dónde construir la escuela, dónde conseguir el terreno, cómo conseguir los materiales y trabajar y cooperar. Eso se llama gobernanza. La escuela pública mexicana no puede funcionar sino mediante la gobernanza. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Y además, paradójicamente, las zonas marginales del sistema educativo nacional, las que salen peor evaluadas y las que cuentan con menos recursos, como las escuelas comunitarias, las telesecundarias, las escuelas para adultos, funcionan con base en ese esquema. Si no, no funcionan, ¿no? Este es mi argumento. Este es una provocación para dar reflexión, más allá del Estado Nacional, más allá de la organización jerárquica, más allá de la burocracia y de la dueña de la otra burocracia. Las escuelas están funcionando y están funcionando mediante la gobernanza. Pero algo más. No solamente están condenadas a funcionar así porque si no de otra manera no funciona, sino que de vez en vez se encuentran con personas que tienen una capacidad para provocar en otro nivel el fenómeno de la cooperación, coordinación, construcción de redes de cooperación, ¿sí? Como son algunos de los actores más importantes que encontré como informantes en esta investigación, ¿sí? En el ámbito del Distrito Federal, sin duda, allí tenían un estilo de gobernanza José Ángel Pescador, Alexis López y Susana Justo en la primera etapa. Y en la segunda etapa, sin duda también, Silvio Ortega y otra vez Susana Justo. Entonces yo digo, aquí hay que reflexionar. Las autoras dicen, los resultados no son los mejores de esperar, pero allí están algunos recursos que están siendo subutilizados.
está en experiencias de planeación estratégica en el TEC, está en la propia Ley General de Educación previstos los consejos escolares, municipales, estatales, nacional de participación social. Hay que darles dinamismo y contenido. Están previstos otros órganos colegiados, pero además otra paradoja, la entidad federativa donde menos órganos colegiados había era el Distrito Federal. En todos los estados, desde la época de Solana o desde el año del Caldo, había consejos técnicos de la educación donde participaban maestros y autoridades federales y estatales y había comunicación. Y ahora la autoridad educativa del DF no puede participar ni siquiera en el CONAEDU, a donde llegan las autoridades federales a informarles qué es lo que van a hacer en la siguiente etapa, ¿no? Un espacio que está siendo subutilizado incluso en los términos en que comenzó a ser utilizado ese espacio, desde antes de nacer, a finales de la década de los 90, a finales del siglo pasado, y durante la primera administración panista del nuevo siglo. Entonces yo creo que aquí hay muchas reflexiones que hacer. Espacios subutilizados, PEC, planeación estratégica, gobernanza de la escuela, participación colegiada de actores internos al sistema, al aparato, pero también de actores externos al sistema y al aparato. Eso se llama horizontalidad, es donde la autoridad se disfraza de ciudadano para comunicarse mejor con ellos. Para finalizar, yo creo que también hay que resolver algunos excesos que se han cometido. La planeación estratégica, ante la imposibilidad de controlar el avistero directamente, se puso de moda la gestión a distancia mediante la evaluación. En otros tiempos se decía, vamos a descentralizar porque ya no podemos gestionar este sistema tan grandote. Otros tiempos se decía, vamos a adelgazar al Estado y a vender un montón de empresas que nos están estorbando en este Estado obeso, ¿sí? Y yo diría que ya llegó el tiempo de adelgazar también las evaluaciones, ¿sí? Que se ha convertido en un fetiche solo para tranquilizar a los gestores del sistema educativo nacional, para ver si vamos bien, si vamos mal, o para penalizar, ni siquiera en términos administrativos y laborales, sino socialmente, a los maestros, que haya sido como haya sido, han hecho muchas cosas en el sistema educativo mexicano y las sigan haciendo a veces en condiciones muy adversas. Muchas gracias por su atención y felicidades a la autoridad. Muchas gracias, maestro Alberto Arnaud. Doy ahora la palabra a la maestra Alicia Zuma, por si quiere hacer algunas observaciones sobre lo referido, para luego cerrar con la intervención final al respecto de la doctora del Castillo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles mucho sus comentarios. La verdad es que todos nos van a ser muy útiles. En el caso del doctor Aguilar, yo solo le quiero decir que bueno, que agradezco mucho bueno, todas sus apreciaciones. La verdad es que escucharlas de usted para nosotros es doblemente valioso, la verdad. Y bueno, aclararle que lo de la nueva gestión pública, para nada somos antineoliberalistas ni nada por el estilo. Al contrario, creemos que fue un proceso muy importante, que ha sido y que está siendo un proceso importante para llevar a cabo una recomposición de todo el sistema administrativo mexicano. Creemos que era un paso necesario y además el propio sistema educativo ha visto ya ha recibido las bondades de esa reforma administrativa. Entonces, en ese sentido, la verdad sí creemos que la nueva gestión pública era un paso que teníamos que dar y que nosotros quisimos mostrar también las limitaciones que nosotros consideramos que ya estaba teniendo este proceso, pero bueno, para nada somos neoliberalistas, ¿no?
Por otra parte, en cuanto a lo de gobierno y gobernanza y gobernabilidad, fue una discusión muy larga que tuvimos Gloria y yo, porque efectivamente algo con lo que nos encontramos al momento de escribir el libro fue una gran ambigüedad respecto al concepto de gobernanza. Entonces, leímos a muchísimos autores y realmente no encontrábamos un consenso al respecto. O sea, es tan amplio la definición que se le da a la gobernanza que nosotros la quisimos acotar precisamente a lo que usted decía, que la tomamos como una nueva forma de gobernar. Y a lo mejor en esa parte es donde usted nos dice que hay como una brecha entre lo que es la gobernabilidad y la gobernanza de manera conceptual. Pero quisimos hacerlo así un poco para hacer como muy patente lo que está ocurriendo en el sistema educativo, en el sentido de que el control político ha sido como la razón principal que ha motivado muchas de las reformas que se han llevado a cabo. Y en ese sentido lo quisimos hacer patente a través de este concepto de gobernabilidad, en donde el control, y mucho tiene que ver toda esta cuestión del sindicato, se ha buscado a través de la supervisión escolar mantener un control político sobre el sistema educativo. Entonces, al hacer esa diferenciación, pensamos que la gobernabilidad es lo que ha, digamos, caracterizado al sistema. Y la gobernanza la pensamos en una nueva forma de gobernar diferente a esta gobernabilidad, pensándola desde los otros actores, desde los actores que comentaba el profesor Arnaud, que efectivamente son los que llevan a cabo la gobernanza todos los días y que van más allá de esa gobernabilidad que lleva a cabo el sindicato. Entonces, esa fue nuestra razón final por la que decidimos hacer esta diferenciación entre, y además muy clara, la verdad, en el sentido de muy diferente, pues, de que no hubiera ningún motivo, pues, de hacer, ¿cómo se dice?, tomarlos como sinónimos, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que le quería comentar al profesor Aguilar, que eso fue la lógica que nos llevó a hacer esta diferenciación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que el doctor Aguilar sí nos ha provocado. Yo también quisiera decirle que no es una antipatía ante la nueva gestión pública, como creo que se lee. Lo que nosotros, como decía Alicia, lo que nosotros señalamos en cuanto a la nueva gestión pública, bueno, era un proceso inevitable que tenía que pasar acá en México, pero lo que sí criticamos es que en el caso de México se adopta y se implementa de una manera distorsionada, no tomando en consideración que había que hacer cambios previos en las reglas, en instituciones, y además se le apostó de una manera como muy, no sé cómo decirle, se le apostó que si nosotros entrábamos a esta lógica de eficiencia, de esta lógica así de eficiencia, eficacia, calidad, se reformaban algunas instituciones, eso ya íbamos a resolver problemas, y no fue así, ¿no? Porque no fue así, o sea, la nueva gestión pública estuvo pensada para ciertas cosas, pero había que hacer otras, y acá en México, ¿no?, nos fuimos por esa parte de la nueva gestión pública y no hicimos la parte política. Por eso en esta parte, en esta segunda parte del libro, retomamos esta parte política, porque si no, pues nunca vamos a cambiar, ¿no? Y en cuanto a los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, efectivamente sí nos llevó sí tuvimos muchas discusiones, diferencias, incluso rehacer varias veces algunas partes de los capítulos, porque no lográbamos encontrar
conceptualmente, para diferenciarlo muy claramente desde un punto de vista conceptual, ¿no? Yo creo que, bueno, ya lo dijo Alicia, pero bueno, la diferencia que nosotros queremos dejar en este libro, y no por ello no vamos a dejar de trabajar, ¿no?, en estos conceptos, es que gobernabilidad era más bien como se usa en gobiernos jerárquicos, hacer gobernable de una manera jerárquica, control, etcétera, y en gobernanza es hacer gobernable a través de participación de distintos actores y en muchos casos en red, ¿no?, que estén organizados en red. Y bueno, esto se liga un poco con lo que nos decía Alberto Arnau, que si con esta provocación que nos deja de casi, como lo que entiendo es que nos dices que es sinónimo, ¿no?, que no es posible pensar a la escuela sin modos de gobernar, a la manera de gobernanza. Estoy de acuerdo con eso. El problema es que esto no siempre pasa, y efectivamente lo que hemos encontrado es que en las escuelas donde hay mejores resultados son en donde hay esta coparticipación de actores, etcétera, ¿no? Pero efectivamente sí hay que pensarlo y seguir pensando en eso, pero además yo creo que sí abre una posibilidad de que no tengamos nada más, como ahora se dice, las buenas prácticas o los casos exitosos, sino que realmente eso se vuelva una generalidad, ¿no?, en el sistema educativo mexicano, y no solo que las que han tenido éxito y que están en espacios marginados ha sido porque han desafiado a las políticas, a la autoridad educativa, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los comentarios, y bueno, ya se nos hizo, yo creo, tarde. Les queremos, ¿no?, agradecer nuevamente el que nos hayan acompañado, y bueno, no sé, Paco, si quieres. Bueno, pues muchas gracias a las autoras por este magnífico trabajo y provocador trabajo, y desde luego muchísimas gracias a los colegas que nos han acompañado y nos han visitado. Muchísimas gracias a todo el público. Tradicionalmente suele haber preguntas y respuestas. Hoy todas las preguntas y las respuestas estuvieron en la mesa, pero les invitamos a un vino de honor en el muelle más lejano de la Flaxo, que no es demasiado lejano, esta es una institución pequeña, en donde podamos disfrutar de un vino junto a la cafetería, para seguir comentando y en vivo y directo poder hacer preguntas con las autoras y los comentaristas que nos acompañan. Gracias a todos.